a Podcast Chema. Mi nombre es María Núñez Rivera. Mi nombre es Jorge González y vamos a estar ya en nuestro tercer podcast del semestre. Cuéntanos, Jorge, ¿qué serie estamos trabajando? Pues, estamos trabajando ya en nuestro tercer podcast, como había mencionado, la serie de Stay Tuned. Y muchos preguntarán, Stay Tuned, pues estar conectado, pero conectado a qué. Ya se está acabando el semestre, gracias a Dios, un semestre lleno de muchas altas, muchas bajas, el estrés de la universidad, tú sabes, una cosa fuerte. Pero pues, el Señor ha estado con nosotros, pero en estos momentos ahora vamos de vacaciones, nos desconectamos de, ¿verdad?, lo que es la universidad y todas estas cosas que a lo mejor nos causan estrés, pero es bien importante quedarnos en sintonía. ¿Pero en sintonía qué? Pues en sintonía a el Señor, el Espíritu Santo y el Padre que es Dios. Amén. Y ya que estás entrando directamente en tema, me gustaría que antes leyéramos el texto clave de esta serie y se encuentra en el capítulo de Juan, en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 4, y dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juan en esta porción bíblica directamente nos empieza a dar un ejemplo que Jesús ofrece y es una comparación que nos permite observar cuál es la relación que debemos tener con Dios. Claro, nos enseña cómo Jesús es la vid. Nosotros somos su hijo y un pámpano para el fruto. Y me gustaría que aquí hiciéramos un pequeño paréntesis, porque mientras yo leía esta lectura y la analizaba, no podía parar de pensar por qué Jesús decide compararse con una vid. Y me explico. Si imagináramos un poquito conmigo qué es la vid ahora mismo, es un árbol pequeño, tiene un tronco leñoso, no es muy bonito a la vista. Y pues ya Jesús anteriormente se había comparado con otras cosas que cuando uno la lee dice, wow, son tipo de Jesucristo de verdad, son cosas que uno dice que demuestran grandeza. Por ejemplo, en un momento dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta. Pero cuando imaginaba, yo soy la vid, yo soy ese pequeño árbol, no podía parear a Jesús con una vid. Y lo bonito de todo esto es que mientras pensaba esto, el Espíritu Santo me ministraba y me decía, Marielis, mi objetivo a través de esta comparación no era que mi pueblo viera la grandeza, sino que entendiera fácilmente cuál era el mensaje que yo quería llevar. La viña era un árbol muy conocido en esa época, así que todos estaban familiarizados con él. Era fácil ver a Jesús en una viña. Y pues Dios me hablaba en mi vida y me dejaba entender de que Dios utiliza cualquier cosa con tal de que entendamos lo cerca que podemos estar de Él. Yo creo que lo más curioso de esto es que yo siempre, mientras leía el libreto, ¿verdad?, en las partes que nos dividimos y, ¿verdad?, haciendo el estudio y desarrollándolo, y yo veía que está brutal cómo señalan las cosas sencillas. A veces nosotros pensamos que el Señor puede hacer comparaciones bien grandes, pero algo tan sencillo como, ¿sabes?, un árbol que, ¿sabes?, crece lentamente pero fuerte. Y por eso es que tenemos que ser como esa rama, ¿sabes?, que tenemos que estar aferrados al Señor para que pueda producir esos frutos en nosotros. Amén, así mismo es. Si vamos al versículo 5 de este libro, encontramos la frase, porque separados de mí nada podéis hacer. Dios nos da muchas opciones. Dios nos permite y nos dio el libre albedrío. Podemos hacer con nuestra vida como querramos. Sin embargo, constantemente nos hace saber que la mejor calidad de vida que vamos a conseguir en este mundo es la que está arraigada a Él. A veces pensamos que, ¿sabes?, esa mala percepción de que si nosotros no hacemos lo que Dios quiere en nuestras vidas, que estamos frenando el plan del Señor. Pero en realidad no es así. El Señor quiere usarnos a nosotros, pero al final del día, si nosotros no nos levantamos y nos arraigamos al Señor para producir esos frutos, va a escoger otras personas que lo hagan por Él. Por eso es tan importante, porque en todo caso nos tronchamos a nosotros mismos, porque el Señor tiene tantos planes para nosotros, el Señor quiere desarrollar esas áreas para nosotros poder dar frutos, llegar a otras almas y poder hacer tantas cosas grandes en Él, que a veces pensamos, voy a frenar el propósito del Señor. El plan del Señor está hecho, el Señor va a encontrar personas para levantar, personas que hagan la obra. Pero si nosotros no estamos dispuestos, lo que nos los perdemos en nosotros, porque qué bendición tan grande que el Señor, sin necesitarnos, nos quiere usar a nosotros para llegar a las naciones, a las personas. O sea, el Señor ve ese valor en nosotros que a lo mejor nosotros nos vemos y nos da nombre. O sea, para mí eso es algo hermoso, de verdad. Además de eso que tú tocas, que es un punto muy importante, es cierto, si vemos cualquier árbol, cuando pasa por el otoño, las hojas se caen, el árbol sigue siendo capaz de retoñar. Y es muy cierto lo que dice, si uno no hace lo que Dios quiere, el propósito de Dios no se frena. Dios sigue buscando personas que se levanten, pámpanos nuevos que lleven su fruto. Ahora, hay un dato muy importante también con el pámpano. En la porción bíblica, Él nos dice que
Cuando el pámpano aún está dando fruto, aún él decide podarlo, hay un proceso. No sé si quieres comentar un poco de eso. Sí, cuando estaba desarrollando eso, es de que para mí es bien importante, creo que esta mala concepción de que los cristianos no pasan por procesos, que somos seres perfectos, cuando en realidad no es así. El Señor usa las pruebas, las tribulaciones, todos estos procesos difíciles que pasamos en nuestras vidas para poder hacer eso mismo, podar esas ramas de nosotros que no ayudan a producir fruto, y es como el fruto, cuando tú dejas una fruta fermentada en el medio de otra, las otras pueden estar bien, pero se empiezan a fermentar. Entonces, si nosotros no podamos, o sea, el Señor no nos pone las pruebas para nosotros podar esas áreas malas de nuestras vidas, empezamos a fermentar todas las otras áreas de nuestras vidas que ya el Señor ha trabajado. Ya antes pensaba, me estaba preguntándome, pues yo decía, pues, yo estoy en los caminos del Señor, y yo pensé, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Y después con el tiempo me di cuenta y estoy tan agradecido porque aún en los momentos o sea, de fuerte, de problemas, de dificultad, yo veo como el Señor, a lo mejor en el momento no, pero después yo puedo ver como el Señor lo trabaja. O sea, el Señor me va cuidando, hay cosas que yo digo, dando un ejemplo que me pasó ya después de haber escrito el libreto, pero lo digo porque me gusta hablar de las cosas que el Señor hace. Salí el lunes a echar gasolina y estaba de lo más bien guiando, no salí ni 5 minutos de casa. Y se le cayó la goma del carro, la goma está mirando para afuera, a veces está saludando el Rayo McQueen. ¡Qué chao! Una cosa brutal. Entonces, en verdad, en el momento en verdad, no estaba ni frustrado, en verdad no sabía ni qué pensar. Yo miraba el carro y yo decía, pero después me puse a pensar, me pasó a 25 millas por hora. Ese día yo había ido para la universidad y eso iba a pasar en algún momento. Me llega a pasar en el expreso, me llega a pasar en cualquier otro sitio yendo más rápido, ¿sabes? Me pasó en un sitio cómodo, yo me la grúa y llegué a mi casa. No me pasó a mí nada, gracias a Dios. Y el carro es un carro. Pero que ahí es que yo veo que el Señor está presente. A veces nos enfocamos tanto en el problema que no vemos de qué problema más grande a lo mejor el Señor nos saca. O sea, yo pienso que así es que el Señor va también trabajando nuestro carácter. Antes esas cosas a mí me frustraban mucho más. Y yo me alteraba bien rápido, pero yo he visto también cómo el Señor ha trabajado ese carácter y me ayuda. No sé cómo voy a resolver, pero el Señor va a proveer. No está en mis manos. Yo dejo que el Señor empiece a trabajar. Yo creo que eso es bien importante. Tomando más acerca de lo que dice, el Evangelio no es color de rosa. Mientras yo leía ese capítulo, el capítulo 15, que quise leerlo un poquito más a profundidad y seguir leyéndolo porque me envolvió en la lectura, más abajo, el subtema que le sigue al que estamos tocando, que es Jesús la vid, había otro subtema que decía, el mundo los aborrecerá. Es decir, ser cristiano no significa que todo nos va a ir bien, todo nos va a ir bonito, todo nos va a ir perfecto, que esa es la concepción que a veces se nos da en un principio, de que tú vas a estar en Cristo, todo va a estar bien, no vas a tener ningún problema. No, no es así. El cristiano debe ser probado, el cristiano va a ser aborrecido por el mundo, porque para ser cristianos, para servir a Dios de la manera correcta, debemos madurar espiritualmente. Y eso también es parte de dar fruto, eso también es parte de ser pámpano. A veces es bien interesante porque pues, a veces, como David que había mencionado, que a veces pensamos que el evangelio es color de rosa, pero el Señor eso mismo nos prueba, quiere moldearnos a ser mejores. Y para mí es bien interesante que independientemente de las cosas que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, obviamente nos manda, nos tiene sus mandatos, ¿sabes? Nos ordena a movernos en libertad en su espíritu, pero que más que nada, que yo siempre he dicho que esto es lo más brutal, es que el Señor es nuestro amigo. El Señor nos llama a nuestro amigo, nosotros no somos esclavos, nosotros no estamos subordinados tenemos que hacer las cosas porque Dios nos manda, sino que el Señor es como nuestro amigo. O sea, el hecho de nosotros poder sentarnos y saber que yo tengo un problema y yo se lo cuento a Dios. O sea, así puedo estar sentado, pero me siento a conversar con Él porque yo sé que el Señor me está escuchando. Y a lo mejor la respuesta no es tan audible como yo quisiera, como si hablo con una persona frente a frente, pero yo veo, yo sé y yo puedo sentir cuando el Señor me escucha. Y yo sé que el Señor, cada lágrima que yo derramo, cada palabra de a lo mejor de frustración, el Señor está ahí y, ¿sabes? Él es mi amigo, o sea, no es un particular. ¿Sabes? Y qué mejor amigo que Dios. ¿Sabes? El creador del universo, ¿sabes? Lo más grande de lo más grande es mi amigo. Exactamente, de hecho la porción bíblica lo dice, ya no serán llamados siervos, ahora serán llamados mis amigos. Y mientras yo leía esta parte de la palabra, de este pasaje bíblico, realmente me tocaba, porque yo personalmente siempre he visto a Dios como una figura mucho más grande que yo, una figura de autoridad, que cuando hablo con Él le tengo mucho respeto. Y el hecho que me dijera, no me tienes que llamar, no, tú no eres mi sierva, tú eres mi amiga, tú eres mi hija, puedes tener confianza de hablar como tú quieras, me hizo crecer espiritualmente. Realmente solamente ese versículo, el hecho de que Dios nos diga,
no eres mi sierva, eres mi amiga. Y nos dice que nos ama como Dios amó al mundo. Y nos habla de que así como Él amó al mundo, nosotros debemos amar. Y el amor es una palabra que repite varias veces durante el texto. Y mientras leía que hablaba de amor, 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 pensé que esa palabra, ese sentimiento, es parte y es esencial a la hora de conectarnos con Dios. Yo creo que eso es totalmente esencial. Yo no creo que, ¿sabes? Jesús es amor. No, es difícil uno puede querer decir que nos servimos al Señor y que amamos al Señor cuando no podemos amar a nuestro compañero, a las personas que nos rodean, aún esas personas que a lo mejor no conectemos bien con ellas o nos hagan pasar por diferentes, ¿sabes?, procesos y tribulaciones. Es bien difícil decir que amamos al Señor y que le servimos al Señor si no transmitimos ese amor. Y en realidad nosotros tenemos que proyectar a las personas que el Señor nos ha dado. O sea, nosotros no podemos hacer nada para nuestra salvación. El Señor nos ama a nosotros por las cosas que hacemos. El Señor nos ama por misericordia. El Señor, o sea, entregó su Hijo, o sea, por misericordia a nosotros, por querer salvarnos a nosotros. Nosotros no podemos hacer nada para ganar, o sea, ese amor. El Señor nos ama, o sea, un amor de padre, o sea, un amor incondicional. Y yo pienso que eso es de verdad bien bonito porque a veces pensamos que tenemos que hacer tantas cosas en el Señor y sí, el Señor quiere ver que nosotros produzcamos frutos, pero la gracia del Señor es el que nos mueve a ser salvos, la gracia del Señor es el que nos mueve a poder tocar a otras personas y transmitir ese amor es lo que nos permite llegar a las personas y que las personas puedan conocer quién es Jesús de verdad, porque si nosotros no transmitimos amor, ¿cómo las personas van a saber de qué es Jesús? Si Jesús es amor. Y recapitulando todo lo que hemos dicho, una porción tan pequeña, hemos sacado que para ser pámpano hay que permanecer conectados al tallo. Hemos sacado que para fructiferar hay que ser podados, hay que ser probados, porque ser cristiano también significa dificultades. Hemos hablado de que cuando somos pámpanos hay que permanecer en amor en Cristo. Son enseñanzas muy grandes que salen de una porción muy pequeña y es realmente bonito. Yo creo que es maravilloso porque si nos salimos de la porción vemos que, o sea, para crecer en Él no es como que tenemos una sola cosa que podemos hacer. El Señor nos manda a amar, el Señor nos manda, ¿sabes?, a gozarnos en el proceso, depender de Él en los procesos, porque el Señor no nos va a soltar. Yo creo que a veces tenemos esta idea de que tenemos, y a mí me pasa, porque yo soy un control freak, a mí me gusta estar encima de todo y a mí me gusta resolver las cosas a las millas, pero el Señor ha estado trabajando eso conmigo, porque yo no soy mecánico, el carro se me dañó y yo no puedo meter las manos ahí y montar todo. Pero el Señor, gracias a Dios, que para mí lo más bonito es que el Señor nunca, o sea, no te desampara, el Señor siempre está ahí. Yo hace poco empecé el trabajo y yo dije, yo lo primero que me sabía era cómo llego al trabajo. Ahora me queda pillo y voy a tener que coger en una bobita, montarme y llegar al trabajo. Pero el Señor me ha bendecido con muchas amistades que uno de mis vecinos me dijo, tranquilo, yo te llevo. Y ya yo tengo POM las próximas 2 semanas si no logro arreglar el carro en 2 semanas. ¿Sabes? El Señor nos prueba, pero el Señor no nos deja solos. Yo creo que eso es tan importante, que ver que el Señor dentro de todo está ahí y el Señor va a empezar a producir frutos. El Señor nos va a entregar a nosotros las cosas cuando ya nosotros estemos listos. Antes yo no entendía muy bien eso, como que pues, yo quiero que el Señor trabaje conmigo, yo quiero que el Señor haga estas cosas conmigo, pero ¿cómo el Señor te va a entregar algo que no estás listo para hacer? Porque entonces no vas a poder producir frutos en lo que el Señor te entregue, porque no estás listo. Pero el Señor es maravilloso, en verdad. Ver cómo el Señor poco a poco va trabajando con uno y te va llevando. O sea, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. El Señor te va llevando poco a poco, poco a poco. Al igual como la referencia del árbol, va creciendo poco a poco. El árbol tú no lo siembras y ya tienes un árbol así súper fuerte, pero entonces va extendiendo sus ramas y empieza a dar fruto. Y yo creo que eso de verdad es increíble, de verdad. Y acabas de mencionar algo muy importante, la dependencia. Creo que en esta etapa de nuestra vida, especialmente, que empezamos a alejarnos un poquito del nido de nuestro hogar, tratamos de ser más autosuficientes, mayormente para demostrarle a la sociedad que somos capaces, que sí podemos hacerlo solo. Y la Biblia nos demuestra todo lo contrario, nos está diciendo que, saliendo un poco del texto que estamos tocando, que en nuestras debilidades su gracia se perfecciona, es decir, conectar a Dios, tener una conexión profunda con Dios, necesita que nosotros entendamos y tengamos bien en claro de que no somos autosuficientes. Tenemos que generar dependencia de Dios y que no es malo. A veces esa palabra dependencia, uno dice, caramba, tengo 18, soy mayor de edad, si tengo 21, estoy buscando un trabajo, quiero ser más autosuficiente. Y nos desligamos
a veces pensando en la vida normal nos desligamos de la vida espiritual, de que debemos depender mucho más de Dios de lo que a veces lo hacemos. Y pues sí. En verdad, para mí eso, me gusta que trajiste el punto porque, sinceramente, yo soy una persona que a mí no me gusta, se me hace bien difícil pedir ayuda. Yo trato de ser bien autosuficiente, ¿sabes? A mí me gusta ayudar, pero no me gusta pedir ayuda. ¿Sí? Aunque cuando me dicen, ¿necesitas ayuda? Yo, no, yo estoy bien, pero por dentro puedo estar, ¿sabes? Súper estresado, tengo mis cosas. Pero con el tiempo, yo siempre decía, yo quiero hacer esto. Y muchas veces se me olvidaba poner a Dios en el centro. Yo sí, por favor, Dios, yo quiero esto. Si es tu voluntad, pero en verdad no lo ponía en el centro de mis planes, de mis cosas. Y con el tiempo, pues empecé a lograr algunas cosas de las que quería y súper cool. Yo pensaba, ay, me voy a sentir. Pero yo cuando uno a veces piensa, si yo logro X, Y, Z, yo voy a estar bien, voy a estar feliz, esto va a ser un problema. Pero el Señor nunca sabe, nunca se pierde de una. Llegó un momento en que estas cosas que yo quería, las tenía y de momento yo, es que yo me siento igual que antes que no las tenía. Y ahí es que yo empecé a entender que, ¿sabes? Yo puedo tener mil victorias, 1000 éxitos, pero si el Señor no está, no tienen como sentido. A mí ni nada más brutal, yo me gozo tanto cuando yo trabajé algo con Dios de la mano. Y yo sé que el Señor puso su mano sobre esas cosas y después como que ya, gracias Señor, tú te guías, en verdad, ¿sabes? Tú siempre estás ahí. ¿Sabes? Moverme en el propósito del Señor, pero también que el Señor, cuando está ahí en mis planes, yo sé que va a dar fruto, porque el Señor es el que está en el centro. Igualmente así me mueve. Yo nunca he visto una vez que el Señor me ponga en una prueba, en una posición donde yo no salga, ¿sabes? Que crezca. En el momento no, en el momento uno piensa que se está acabando el mundo, a esto es lo peor que me pasa, porque esto me pasa a mí, pero después tú dices, ay, qué bueno que eso me pasó. Si no me llega a pasar eso, ¿dónde yo estaría ahora? Y eso es bien importante porque a veces tenemos esta idea de que todo va a ser perfecto, todo va a estar bien y yo puedo yo solo. Pero en verdad, nosotros necesitamos a Dios. Sin Dios nosotros no somos nada. Y si el Señor sin nosotros, el Señor va a usar personas igualmente. Y es importante que nuestra disposición y nuestra dependencia esté de Dios, porque el Señor tiene planes con todos nosotros individualmente. El Señor sabe, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a abrir el corazón al Señor y darle la llave para que Él comience a crecer y trabajar. Eso que tú dices, por ejemplo, a mí Dios tuvo que pasarme por un montón de procesos para que yo entendiera justamente eso. Yo siempre he sido una persona que ha tenido toda su vida muchos planes a largo plazo. Recuerdo que desde bien pequeñita yo le decía a mi mamá, mami, yo voy a graduarme con tales puntuaciones de la elemental, voy a graduarme con tales puntuaciones de la intermedia, voy a graduarme con tal promedio de la superior y yo voy a entrar a la Universidad de Puerto Rico, no en Humacao, en el recinto de Río Piedra, y estuve todo el tiempo desde bien chiquitita diciéndole cuáles eran mis planes, cuáles eran mis metas, y a veces se veían tronchados, y yo lloraba, y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Para mí, el éxito, la concepción que yo tenía de éxito era un buen aprovechamiento académico. Y Dios me tuvo que pasar por muchos momentos en el que yo conociendo lo que estudiaba, yo conociendo lo que tenía que hacer algún trabajo, fracasara para que yo entendiera que el éxito sin Dios no es éxito. Y pues eso también es parte de tener una conexión con Dios. Cuando nosotros entendemos que el propósito que Dios tiene en nuestras vidas es mucho mayor que el que nosotros tenemos planeado, sabemos que hemos llegado al tope de la conexión, porque significa que estamos sacrificando nuestro propio ser, nuestra propia carne, nuestros propios sentimientos, nuestros propios deseos para cumplir los de Dios. Así que hay que permanecer conectados. Manejamos en la vida. Aun cuando el viento trate de arrancarnos de nuestro tallo. Aun cuando la fuerte lluvia nos retrae contra el suelo. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor, y todo lo que queréis será hecho. Pueden escucharnos por Spotify como Podcast Shima. En Facebook nos pueden encontrar como Confra UPR Río Piedras, en Instagram como Confra UPR RP y en YouTube también como Confra UPR RP.